Prueba sumativa número 1. En esta prueba lo que vamos a ver es qué tipo de decimales nos pueden salir después que hacemos una división. Pueden ser decimales finitos, decimales periódicos simples, decimales periódico mixto. Aquí en el primer ejemplo tenemos 2/3, que cuando lo dividimos 2 entre 3, como observan hay que agregar decimales. Agregamos el 0 para poder que sea 20, entonces por 6 queda 18, y como observan sigue sobrando 2. No importa las veces que hagamos la multiplicación, nos sigue sobrando 2. O sea, siempre nos va a dar 6 infinitamente, así que es un decimal periódico simple. Aquí tenemos la división 5 entre 27, así que vamos a realizar esta división para determinar qué tipo de decimal es, si es decimal finito, decimal periódico simple o decimal periódico mixto. Como observan, se agrega 0, entonces nos queda 50 entre 27, sería A1. Ahora nos queda 230, sería por 8. 8 por 7, 56, llevamos 5, 8 por 2, 16 y 5 que llevábamos 21. Realizamos ahora la resta. Aquí el 0 no puede, le pide prestado el 3. Aquí nos sobran 14. Agregamos 0. Ahora multiplicamos por 5. 5 por 7, 35, llevamos 3, 5 por 2, 10 y 3 que llevábamos 13. Restamos y nos queda 5, que es donde empezamos. Significa que la multiplicación aquí va a empezar a repetirse. La división vuelve de nuevo, tenemos que multiplicar por 1, después por 8. Así que es un número decimal periódico simple. Ahora vamos a dividir 11 entre 75. Agregamos decimales. Sería primero por 1. Realizamos la resta. 110 menos 75. Aquí nos queda 5. Y 10 menos 7 nos queda 3. Agregamos 0. 350. Ahora multiplicamos por 4. 4 por 5, 20. Llevo 2. 4 por 7, 28. Más 2, 30. Restamos y nos da 50. Agregamos 0. Multiplicamos ahora por 6. Aquí entonces 6 por 75 nos va a dar 450. Cuando realizamos la resta nos va a quedar de nuevo 50, que es lo que acabamos de hacer. Significa que de aquí en adelante nos va a dar 6. Como el 1 y el 4 no se repiten, solamente se repite es el 6, entonces esto es un decimal periódico mixto. Aquí vamos a dividir 5 entre 18. Como el 5 es menor que el 18, agregamos 0 para decimales. Entonces multiplicamos por 2, nos daría entonces 36. Cuando realizamos la resta, esto nos da entonces 14. Agregamos 0. 8 por 18, pero nos pasamos, nos da 144, así que es por 7. 7 por 18 sería a 6, llevamos 5 y 5 más 7, 12, 126. Realizamos la resta y esto nos da entonces 14, que es justo donde estábamos ahorita. Significa que de aquí en adelante nos va a dar entonces 7 indefinidamente. Entonces, como el 7 es el número que se repite y el 2 no se repite,
entonces en su forma abreviada la barrita solamente va arriba del 7. Y este es un decimal periódico mixto. Ahora vamos a dividir 3 entre 11. Agregamos 0, la coma sería entonces a 2, nos da 22. Aquí nos sobran 30 menos 22, 8. Agregamos 0, ahora sería por 7. 7 por 11 sería 77 y nos sobran 3. 80 menos 77 es 3, que es justo donde empezamos. Significa que la división inicia de nuevo con el 2. O sea que el 27 es el periodo, así que es un periódico simple. Aquí vamos a dividir entonces 9 entre 16. Agregamos decimales, es 0. Entonces multiplicamos por 5. 5 por 16 nos va a dar 80. A realizar la resta, 90 menos 80 nos da 10. Agregamos 0. Ahora multiplicamos por 6. 6 por 16 nos va a dar 96. Cuando hacemos la resta, 100 menos 96 nos va a dar entonces 4. Agregamos 0. Ahora multiplicamos por 2. 2 por 16 nos va a dar 32. 40 menos 32 nos va a dar entonces 8. Ahora multiplicamos por 5, 16 por 5, 80 nos da 0. Significa que esto es un decimal finito. Cuando la división da 0, el residuo es 0, entonces es un decimal finito. Aquí, como observan, es un número decimal, no es infinito, así que es un decimal finito. Tipo de decimal es, como observan, el 4 no se repite, entonces es un decimal periódico mixto. Solamente el 35 es el que se repite. Aquí el 34 es el número que se está repitiendo, entonces es un decimal periódico simple. Aquí tenemos el 0,444, 3 puntos suspensivos, significa que es infinito. Su forma abreviada, entonces como el 4 es el número que se repite, ese es el que tiene la barra arriba, solamente 0,4 con la barra arriba. Aquí tenemos ahora 0,14666, el número que se repite, ese es el que va a llevar entonces la barra. 14 no lleva la barra. Aquí, como observan, el número que se repite es el 56, es entonces el que lleva la barrita arriba. Aquí, como observan, el 2 no se repite, se empieza a repetir, es el 16. Ese es el número que se repite, así que en su forma abreviada sería el que lleva la barra arriba.
En este ejemplo, para colocarle la barra arriba en su forma abreviada, entonces 75 es el número que se repite, a ese entonces le colocamos la barrita arriba. Aquí tenemos la prueba sumativa número 2, donde vamos a estar clasificando a qué conjunto pertenece. Vamos a marcar con una X a todos los conjuntos a los cuales pertenece cada uno de estos números. En el primero, como es un número periódico, entonces es un número racional. Todas las fracciones son números racionales. Este menos 7 es un número entero, entonces por ende también es un número, todos los enteros son racionales. Aquí la raíz cuadrada de 25 es igual a 5. El 5 entonces es un número natural, está dentro de los números enteros y entonces también forma parte de los racionales. Aquí la barrita significa que es un número racional, es periódico. Aquí en el siguiente, raíz cuadrada de 3, este es un número entonces de infinitas cifras no periódicas, así que él es irracional. Cada vez que aparezca el símbolo de pi es un número irracional. La raíz cuadrada de 81 es 9, así que ese es un número natural, es un número entero y también es racional. Y 7.25 es un número decimal, así que él es un, perdón, aquí no es entero, él es, lo marqué mal arriba, entonces este es un número racional. 3 al cuadrado es 9, y 9 ya vimos en un caso anterior que es un número natural, entero, y también entonces forma parte de los racionales. Como les dije, cada vez que aparezca el símbolo de pi, estamos hablando de un número irracional. Tenemos esta fracción 8 cuartos, pero si dividimos 8 entre 4, eso es igual a 2. Y el 2 entonces es un número natural, es un número entero y un número racional. La raíz cuadrada de 8 no es una raíz cuadrada exacta. Cuando la simplificamos nos queda 2 raíz de 2 y sabemos que la raíz cuadrada de 2 es un número irracional. Este número es un número periódico, como observan el 1 se repite, así que es un número racional. Y este número es infinito, pero no tiene una secuencia, no tiene algún periodo, así que es un número irracional. Prueba sumativa número 3. Aquí vamos a ver lo que es la adición y la sustracción de números reales. En el primer ejemplo tenemos entonces la raíz cuadrada de 81, que es lo primero que sacamos, que sería 9. El resto lo copiamos igual. Como siempre le he dicho, primero sumamos los que tengan el mismo signo, así que sumamos el 28 con el 9, tienen el mismo signo, 28.3 más 9. Recuerden colocar el punto debajo del punto. Entonces sumamos, esto nos da 3, el punto se baja igual, 8 más, 7, más 9, 17, llevamos 1 y 1 más 2, 3, así que nos da 37.3. Ahora vamos a realizar la resta con el que está negativo. Recuerden colocar el punto debajo del punto. Así que aquí se hace la resta, 3 menos 2, 1, el punto, 7 menos 3, 4 y el 3 se baja. Así que la respuesta 34.1.
Tenemos que clasificar qué tipo de propiedad es. Todo ese cero entonces significa que es el elemento neutro, porque él no suma ni resta. Él es el elemento neutro entonces de la adición. Aplicamos la propiedad, como observan, 27 más 5 es igual a 5 más 27. Entonces estamos hablando de la propiedad conmutativa, que el orden de los factores aquí nos va a alterar la suma. A continuación tenemos entonces suma resta. Recuerden, sumamos primero los que tengan el mismo signo. El 38, el 218 y el 82 todos son negativos, así que primero los sumamos a ellos. Esta suma entonces nos va a dar 338. Este 338 es negativo. Recuerden que en la suma se coloca el mismo signo. Entonces se hace la resta, 726 menos 338. El 6 no puede, le pide prestado entonces al 2. 16 menos 8 es 8. El 1 no puede, le pide prestado al 7, queda 11 menos 3, que es 8. Y 6 menos 3, 3. Signo del mayor, positivo. Aquí tenemos entonces una suma de números irracionales. Para poder sumarlos tenemos que agrupar los que tengan el radical semejante, o sea, los que tienen raíz cuadrada de 2, los agrupamos con, aparte entonces los que tienen la raíz cuadrada de 7. Entonces el 1 medio con el menos 3 quintos, hay que buscar el mínimo como un múltiplo. Recuerden que en la suma y en la resta de fracciones se busca mínimo como un múltiplo, o podemos aquí, como son dos fracciones, multiplicar en cruz. 1 por 1, 5 por 1, 5 y 2 por 3, 6. Y abajo 2 por 5, 10. Y esto se coloca entre paréntesis, raíz cuadrada de 2. Acá lo mismo, debajo del 4 hay un 1, así que 3 por 4 que nos da 12. 1 por 2 que nos da 2. Y abajo entonces el denominador 1 por 3 que nos da 3. Raíz cuadrada de 7. Se hace la resta, signo del mayor. Recuerden siempre en la resta, signo del mayor. Aquí queda menos 1 sobre 10, raíz cuadrada de 2. Acá en el otro paréntesis tenemos signos iguales, se suman, nos da 14 tercios. Como observan, esa respuesta no aparece en ese orden, así que la ordenamos. Entonces colocamos el 14 raíz cuadrada de 7 sobre 3 menos la raíz cuadrada de 2 sobre 10, que entonces esta sería la segunda opción. Si no aparece de una forma, siempre verifique después que tenga el mismo signo, solamente es cuestión de orden. Aquí tenemos que clasificar qué propiedad se está aplicando. Como observan, son opuestos estos dos números, así que es la propiedad del opuesto, que cuando se restan da 0. Aquí esta propiedad que se está aplicando dice que al sumarlo nos va a dar un elemento de los reales, así que esto es una propiedad interna. En esta suma y resta entonces todos los radicales son iguales, todos son raíz cuadrada de 7. Así que tomamos los coeficientes, que serían menos 4 y menos 21, para sumarlos porque tienen el mismo signo. Entonces esta suma aquí nos va a dar negativo 29. Y tenemos un 2 positivo. Entonces lo restamos. 29 menos 2 nos va a dar 27, pero se coloca el signo del mayor, en este caso entonces negativo. Así que la respuesta sería negativo 27 raíz cuadrada de 7.
En este ejemplo, entonces, lo primero que hacemos es convertir todo a un solo sistema, lo pasamos todo a fracciones. El 0,4, como tiene un decimal, se coloca sobre 10. La raíz cuadrada de 36, entonces 6. Así que la colocamos 6 sobre 1 para colocarlo también en fracción, si desean. Y el menos 3 medio. Entonces, recuerden que cuando hay suma y resta de fracciones tenemos que buscar el mínimo común múltiplo. Siempre que puedan ustedes simplifiquen. Aquí el 4 y el 10, ese 4 décimos se podía simplificar. Buscamos el mínimo común múltiplo de 5 y de 2, que son los denominadores, que nos va a dar entonces 10, el mínimo común múltiplo. Recuerden, se coloca el mínimo común múltiplo como denominador y ahora se va a dividir el mínimo común múltiplo entre cada uno de los denominadores. Así que si 10 entre 5, 2, 10 entre 5, 2, debajo del 6 hay un 1, así que nos da 10, y 10 entre 2, 5. Ahora se multiplica. 2 por 4, 8, menos 2 por 2, que sería 4, más 10 por 6, que da 60, y menos 3 por 5, que da 15. Recuerden, sumamos los que tengan el mismo signo primero. El 8 con el 60, los dos son positivos. Entonces nos da 68. El 4 y el 15, los dos son negativos, los sumamos y eso nos da menos 19. Todo está sobre 10. Ahora realizamos la resta. 68 menos 19. Aquí el 8 no tiene, le pide prestado el 6. Así que la respuesta sería 49 positivo. ¿Sí? Aquí nos da 49 décimos. Aquí la propiedad que se está aplicando es la propiedad asociativa. Como observan, primero tenemos asociando el 2pi más 3 y en el otro entonces asociamos el 3 más el 11. Así que es la propiedad asociativa. Prueba sumativa número 4. Aquí vamos a estar viendo entonces lo que es la multiplicación y la división de números reales. Aquí en el primer ejemplo tenemos una división, pero dentro del paréntesis tenemos una suma y una resta. Así que primero realizamos la suma, 230.8 más 3.5, porque los dos tienen el mismo signo. Así que aquí 8 y 5 nos da 13, llevamos 1, el punto, recuerden, debajo del punto, así que nos daría 234.3. A eso le vamos a restar los 46.5. Entonces 3 no obtiene, le pide prestado al 4. 13 menos 5 sería 8, bajamos el punto. 3 no tiene, le pide prestado al 3. Entonces 13 menos 6, 7. El 2 no tiene, le pide prestado al otro 2. Entonces nos queda 12 menos 4, 8 y bajamos el 1. 187.8. Este número ahora lo vamos a dividir entre 10. Pero como el primer número tiene un decimal y el 10 no tiene decimales, cuando vamos a dividir números decimales, lo primero que tenemos que hacer es igualar la cantidad de decimales. Entonces al 10 le agregamos un decimal. Ahora los dos tienen, así que ahora sí procedemos a eliminar el punto decimal y nos queda 1878 entre 100. Dividimos, que tomamos primero el 187, sería a 100, nos sobran 87. Bajamos el 8, ahora sería 8 por 100, que es 800. Realizamos la resta, nos queda 78. Como el 78 es menor que el 100, entonces agregamos coma para agregar decimales. Ahora multiplicamos por 7, que sería 700. Nos quedan 80. Agregamos el 0. Y por último multiplicamos por 8.
Así que la respuesta es 18.78. Esta pregunta es cierto y falso, verdadero o falso. Entonces 6 entre 0 es 0. Comprobamos si eso es cierto, multiplicamos por 0, 0 por 0 sería 0, así que esto es totalmente falso. Siguiente pregunta de verdadero o falso. Dice que el producto de dos números negativos es un número negativo. Así que tomamos dos números negativos, menos 2 por menos 2, y eso nos va a dar positivo 4. Así que esta afirmación, esto es falso. Aquí en la siguiente tenemos la división de fracciones se convierte en una multiplicación y se dejan iguales las fracciones. Recuerden entonces que cuando tenemos una división de fracciones es cierto que la convertimos en una multiplicación, pero la segunda fracción se invierte, así que esto es falso. En la siguiente, el producto de un número positivo y un número negativo es un número negativo. Entonces tomamos dos números, uno positivo y uno negativo, y lo multiplicamos y aplicamos la ley de los signos. Recuerden, signos diferentes, el resultado va a ser entonces negativo. Entonces aquí nos da negativo 4, así que esta afirmación era cierta. La división de dos números negativos es un número positivo. Entonces tomamos menos 2 entre menos 2, y la ley de los signos nos dice que negativo entre negativo es positivo. Nos da positivo 1, así que esto es verdadero. Par de números negativos es un número positivo. Los par, entonces recuerden, puede ser 2, 4, 6, 8, 10. Todos los números terminados en eso serían entonces números pares. Entonces, si tomamos dos números negativos y los multiplicamos, negativo por negativo nos da positivo. Así que esto es verdadero. En la siguiente dice, para dividir dos números decimales, primero se tienen que igualar la cantidad de decimales. Eso es totalmente cierto, eso es verdadero. Para poder dividir los números decimales, entonces nosotros lo primero que hacemos es igualar la cantidad de decimales. Si tenemos 1.2 entre 2, entonces lo primero que hacemos es agregarle un decimal al 2, y entonces la división es 12 entre 20. Así que eso es verdadero. Aquí ahora tenemos una multiplicación. 9.2 por menos 0.513. Así que multiplicamos normal. Colocamos los dos números para multiplicarlos. 2 por 3, 6, 2 por 1, 2, 2 por 5, 10, 2 por 0, 0 y 1, 1. Ahora por 9, 9 por 3, 27, 9 por 1, 9 y 2 que llevábamos 11, 9 por 5, 45 y 1, 46, 9 por 0, 0 y llevábamos 4. Entonces bajamos el 6, 2 más 7, 9, 0 más 1, 1, 1 más 6, 7 y el 4. ¿Dónde colocar la coma? Contamos cuántos decimales hay. El primero tiene 3, el segundo tiene 1, significa que hay 4 decimales. Así que los contamos de derecha hacia izquierda para colocar la coma.
colocamos 4 espacios, entonces quedaría 4,7196. El signo, recuerden, positivo por negativo nos va a dar entonces negativo. Signos diferentes nos da negativo. Tenemos esta para ver si es verdadero o falso. 0 entre 1 es igual a 1. Verificamos 0 entre 1 a 1. Y cuando nosotros multiplicamos 1 por 1, eso no nos da 0. Así que esto es totalmente falso. Aquí tenemos entonces una multiplicación. Lo primero que tomamos, ese 0,6 lo convertimos en una fracción. Tomamos los coeficientes de esos radicales, el 1/4, lo vamos a multiplicar por el menos 2/3 y también lo vamos a multiplicar por el 6/10. Recuerden que el decimal se coloca sobre 10 porque era un solo decimal. Y los números que están, o sea, los radicandos, los colocamos todos dentro de un solo radical. El 3 por el 5 por el 2. Recuerden que en la multiplicación de fracciones podemos simplificar. O sea, el 2 lo simplificamos con el 4, el 6 con el 3, ese 2 que está arriba lo podemos simplificar con el 2 que está abajo. Solamente entonces nos queda arriba el signo negativo por negativo que es positivo, 1 por 1 por 1 que es 1 y en el denominador 1 por 10 que es 10. Dentro del radical entonces 3 por 5 15 y 15 por 2 sería 30. Entonces para colocarlo como está en la respuesta sería raíz de 30 sobre 10. Tenemos esta pregunta, el producto de una cantidad impar. Recuerden que los números impares son el 1, el 3, el 5, el 7, el 9, 11. Todos esos números son números impares. Entonces, si tomamos tres números negativos y los multiplicamos, sería primero negativo por negativo, que es positivo, aquí en este caso más 4, y positivo por negativo la respuesta sería negativo 8, así que esto es verdadero. Tenemos otra multiplicación, aquí el 0,4 lo convertimos en decimal, sería 4 sobre 10, el signo que no se nos quede. 3 quintos, la raíz cuadrada de 9 la sacamos, sería entonces 3 y lo colocamos 3 sobre 1 para colocarlo en fracción. El menos 4 noveno y la raíz cuadrada de 2 que no es una raíz exacta, así que la dejamos igual. Recuerden que cuando estamos multiplicando podemos simplificar uno de arriba con uno de abajo. El 9 lo podemos simplificar con los 3 que están arriba, así que se elimina, queda 1. El 4 con el 10 los divide el 2, así que nos queda 2 quintos. Multiplicamos entonces lo que nos queda. El signo, para que no se nos olvide, sería entonces positivo. Arriba tenemos 2 por 1 por 1 por 4 que da 8. Abajo sería 5 por 5 por 1 que sería 25. Y la raíz cuadrada entonces de 2.
división de fracciones. Recuerden que la división de fracciones, la primera fracción se copia igual. El menos 7 sobre 12 se copia igual. Y la división entonces se convierte en multiplicación. Y la segunda fracción se invierte. El 9 pasa para arriba, el 8 para abajo. Aquí podemos simplificar el 9 con el 12, que los divide el 3. Nos queda 3 y 4. Ahora multiplicamos lo que nos queda. En el numerador sería 7 por 3 menos 21. Y en el denominador 4 por 8, 32. Prueba sumativa número 5. Aquí vamos entonces a ver lo que es la potenciación de números reales. En el primer ejemplo tenemos una división. Nos dice entonces que los exponentes se van a restar. En la división los exponentes se restan, así que restamos 8 menos 5, que sería entonces 3. Este es el exponente que queda para la fracción 4 noveno. Entonces tenemos que multiplicar el menos 4 noveno 3 veces. Entonces empezamos con el 4. 4 por 4, que sería 16. Y 16 por 4, que sería 64. Lo mismo hacemos con el 9. 9 por 9, 81. Y 81 por 9 sería 729. Recuerden que cuando el exponente es impar, el resultado sería negativo. Menos 64 sobre 729. En la siguiente tenemos la potencia de un cociente. Significa que hay que multiplicar las dos partes de la fracción 4 veces. 6 por 6, 36, por 6, 216, y por 6 entonces sería 1296. Lo mismo hacemos con el 7. 7 por 7, 49. 49 por 7, que nos da 343. Y por último entonces 343 por 7, que da 2401. Cuando el exponente es par, entonces la respuesta siempre va a ser positiva. Así que nos queda 1296 sobre 2401. En la número 3 tenemos una multiplicación. Entonces en la multiplicación de bases iguales nos dicen que los exponentes se van a sumar, pero se suman dependiendo de los signos. En este caso tenemos menos 3, más 5 y más 1. Sumamos primero los positivos, 5 y 1, 6, le quitamos 3, nos da 3. Así que nos queda 4 al cubo. Y ese 4 al cubo lo hicimos hace un momento, que nos va a dar 64. Aquí en el cuarto ejemplo tenemos la potencia de un producto. Multiplicamos entonces los exponentes. 3 por el menos 2 nos da 5 a la menos 6, y el 8 nos queda 8 al cubo. Ese exponente negativo, recuerde que para ponerlo positivo hay que invertirlo, así que si estaba en el numerador lo pasamos para el denominador. Así que ahora tenemos que multiplicar el 8 3 veces, que nos va a dar 512. Y lo mismo vamos a hacer con el 5. Aquí el 5 tenemos que multiplicarlo 6 veces. Sería 5 por 5, que es 25. De nuevo por 5 nos da 125. Por 5 nos da 625. Por 5 nos daría entonces 3125.
Aquí apenas llevamos 5 veces. Y nos falta una vez más. Por 5, que sería entonces 15.625. Entonces siempre recuerden, si llega a haber algún exponente negativo, lo tienen que cambiar de posición. Si está arriba en el numerador, lo pasan para el denominador, y si no, entonces lo contrario. Entonces nos queda aquí 512 sobre 15.625. En el último ejemplo, entonces tenemos otra potencia de un producto. Aquí multiplicamos los exponentes, nos queda 3 con exponente 6, el 1 con exponente 3 y el 8 con exponente 3. Todos se tienen que multiplicar por el exponente que esté afuera. Entonces 3 multiplicado 6 veces, tenemos que hacerlo. 3 por 3, 9, por 3 es 27, por 3 nos daría 81, por 3 nos daría 243, por 3 nuevamente nos daría entonces 729. Eso sería el 3 elevado a la sexta. El 8 al cubo ya lo hicimos en un caso anterior, que nos da 512. Entonces el 729 se va a multiplicar por el 1 que está arriba, y el 512 se copia entonces abajo en el denominador. Así que la respuesta sería 729 sobre 512. Estos serían los 5 pruebas sumativas. Adicional esto para el examen sería la parte de la radicación. Así que, jóvenes, espero que practiquen. Dios me los bendiga.